Vamos a ver ahora los aspectos que pueden influir sobre el proceso estratégico. El proceso estratégico puede verse influido por multitud de aspectos o variables, tanto de índole interna, organización, como externa, entorno. Se van a describir a continuación los principales aspectos que pueden influir sobre la tipología y las características de los procesos estratégicos, que son las características de la empresa o aspectos internos y las características del entorno de la empresa o aspectos externos. Entre los aspectos internos están las estrategias y los objetivos generales, las características de los máximos responsables, como son su formación y conocimientos, su experiencia profesional, su estilo de dirección, etc., la cultura organizativa, la estructura y relaciones de poder, la antigüedad y el tamaño de la empresa, su ámbito geográfico, la estructura organizativa y el grado de complejidad interna, los procesos y sistemas y los recursos humanos. Vamos a ver como ejemplo la posible influencia que tiene el estilo de dirección de los máximos responsables sobre la tipología y las características del proceso estratégico. El estilo de dirección influye fundamentalmente sobre quiénes son los protagonistas de los procesos estratégicos, pudiéndose constatar lo siguiente. El estilo de dirección autocrático, es decir, de ordeno y mando, al restringir la participación de los subordinados, va a minimizar la aparición y el desarrollo de acciones estratégicas emergentes de abajo arriba y de tipo democrático, fomentando solamente el desarrollo de procesos estratégicos de arriba a abajo, tanto de carácter deliberado como emergente, donde los protagonistas son los máximos responsables de la empresa. Como consecuencia de ello, se verá reducida la generación de nuevos conceptos, ideas, iniciativas, visiones y decisiones estratégicas y de nuevos patrones de comportamiento incipientes y, por tanto, de nuevo aprendizaje estratégico y nuevas estrategias. Por el contrario, el estilo de dirección participativo, al promover la participación de los subordinados, fomentará la aparición y el desarrollo de acciones estratégicas de abajo arriba, emergentes y de tipo democrático, deliberadas y emergentes, como consecuencia de las cuales se generarán nuevos conceptos, ideas, iniciativas, visiones o decisiones estratégicas o nuevos patrones de comportamiento incipientes y, por tanto, nuevo aprendizaje estratégico y nuevas estrategias, lo que podrá conllevar la generación y el aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio. Por supuesto, con este tipo de estilo de dirección, también se desarrollarán procesos estratégicos de arriba a abajo, tanto de carácter deliberado como emergente, en los que los protagonistas son los máximos responsables de la empresa. Y entre los aspectos externos están el nivel de dinamicidad del entorno, su grado de predecibilidad, su nivel de controlabilidad, su grado de complejidad y el nivel de hostilidad del entorno. Vamos a ver como ejemplo la posible influencia que tiene el nivel de dinamicidad del entorno sobre la tipología y las características del proceso estratégico. A este respecto hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la turbulencia o dinamicidad del entorno, mayor será la aparición de acciones estratégicas de tipo emergente que surgen como respuesta a los sucesos inesperados.